Buenas tardes, chicos. Bueno, continuando con esta clase, vamos a ver los proyectos de inversión y recordando un poquito más qué es el ciclo del proyecto o del desarrollo de un proyecto, primeramente con la preinversión, después la inversión, la operación y la evaluación de resultados. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es un proyecto? Un proyecto simplemente es la idea o más bien buscar una oportunidad o una necesidad en nuestra sociedad. Entonces, si es un conjunto de proyectos, va a ser un programa, un conjunto de programas, un portafolio y así sucesivamente. Entonces, empieza desde la gestión estratégica organizacional. Por ejemplo, puede ver el programa de salud que hay actualmente y estos pueden tener proyectos, digamos, para el tema de cáncer, el tema de niños especiales, de mamás en etapa de gestación. Entonces, es para entender mejor cómo va la estructura. Ahora, bien, en la fase de preinversión se dijo que es la generación de la idea. Esto nace de una búsqueda permanente de nuevas ideas. Se busca en forma ordenada identificar problemas que puedan resolverse y o oportunidades de negocio que puedan aprovecharse. Las diferentes formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad constituirán la idea de proyecto. Entonces, proviene de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución. En la generación de idea, o sea, se puede ver, por ejemplo, si queremos hacer leches para vegetarianos, leches para veganos, como se ha visto, leches de almendra, de varias semillas, ¿no? Hasta de sésamo. Entonces, eso ya es una idea. También el tema, por ejemplo, en servicios, que se ha creado el servicio de delivery, que actualmente ya lo usamos. Entonces, estas son ideas que se puede generar o se puede buscar de acuerdo a la necesidad de la sociedad. En la fase de preinversión, igual continuando, hay estudios de oportunidades y formulación de los perfiles. Entonces, su propósito es el de encontrar las razones que justifiquen su implementación y las amenazas que pueden enfrentar el proyecto. Se buscan razones por qué no ejecutar el proyecto. Aquí, o sea, se tiene que tener igualdad si queremos hacer, no sé, champú de palta. Y eso lo queremos hacer en una localidad del altiplano, por ejemplo, de Batallas, pero ahí no está la materia prima, en donde podemos encontrar una variedad de palta, o si no una gran cantidad, se podría decir, en tema de los yungas, también traen de Cochabamba. Entonces hay que ver razones por qué no ejecutar el proyecto. También hay que ver la viabilidad y o como se dice, el tema de cómo podemos traer la palta de Cochabamba aquí para hacer el champú, o si directamente ahí la planta, hacerlo en una comunidad o en una partecita de Cochabamba y deciden traer el producto aquí. Entonces hay que ver esas distintas razones para no ejecutar el proyecto. Otro es la generación de alternativas básicas, factores críticos, aquí mercado, tamaño, localización, tecnología. Como se decía, otro es, por ejemplo, yo dice de un jugo de quinoa o multivitamínico o vitamínico de quinoa. Entonces hay que ver a qué mercado tengo que ir. Tal vez esto les interese más al tema de los escolares para tener un desayuno. Le interesaría también al gobierno municipal de La Paz. Entonces ya buscaría el tamaño, el mercado donde tengo que ofrecer el producto, la localización también, si va a ser la planta en La Paz o en el alto, aunque haya un gran campo, pero muchas de las empresas lo que les desanima a tener su planta en el alto es justamente por el tema de la localización y la distribución, porque como se ha visto, hay varios conflictos, hay inseguridad ciudadana, entonces hay un sinfín de trancadera hasta llegar a La Paz, solo a La Paz. Entonces, para varios
departamentos ya sería más complicado. Y en el tema de la tecnología, igual, por ejemplo, el tema de las maquinarias, las herramientas, todo lo que se va a necesitar para instalar esta planta, de dónde vamos a traer, de dónde vamos a importar o cómo va a ser la gestión de compras. Hay que ver todos esos aspectos. Esto es la fase de preinversión donde hemos dicho que tenemos que tener distintas alternativas y cuáles sí y cuáles no. Se realizan estimaciones globales de los montos de inversión requeridos, de los ingresos y costos esperados. Bueno, esto se hace referencia igual, o sea, buscar las alternativas si tengo que traer maquinaria del exterior, importarlo, entonces cuánto me cuesta, por ejemplo, traerlo de China o traerlo de Chile, traerlo por vía terrestre o vía aérea. Igual se ve la preevaluación o aproximaciones a su rentabilidad. Y eso igual en el tema de cómo hacer tanto ingresos, costos o egresos, y ahí el total, si tengo una ganancia o no tengo, o si me conviene invertir o no. Aquí en la prefactibilidad, que es anteproyecto, entonces dice que profundiza la investigación y se basa en información de fuentes primarias y secundarias para definir con cierta aproximación las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los preinversionistas. Realizar trabajo de campo, se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. Entonces, aquí hablando ya de la prefactibilidad, se debe de buscar igual, sobre todo el tema de información, ya sea de fuentes primarias, que es información de primera mano, como se ve o se ha visto mayormente en este tiempo, que son las encuestas online, ¿no ve? Por form o por otro tipo de software. Y también las fuentes secundarias, que serían ya investigaciones que se han realizado o datos históricos, igual nos puede brindar el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, el tema igual de exportaciones, importaciones, qué productos se han exportado más o cuáles se han importado más. Entonces ahí también hay que ver un mercado. Por ejemplo, en el tema de exportaciones, lo que más en los últimos años se ha querido exportar es la quinoa real. Em, Otro igual el tema del café, que igual ha bajado el tema, pero en sus tiempos era igual o bien conocido el café de oro, si no me equivoco, pero era muy cotizado tanto de países europeos como también de Asia. Y todas esas oportunidades igual se han ido decayendo, ¿no? Por el tema de la cuarentena o la situación sanitaria que hemos vivido o que seguimos viviendo. También en fuentes primarias se puede hacer igual encuestas a mano, lo que igual, o sea, trabajar con papel y lápiz y hacer las encuestas a mano a las mismas personas. Y también ahí puedes ver, o por simple observación, cuál puede ser el comportamiento del consumidor también. Bueno, seguimos igual en el anteproyecto, que es la prefactibilidad. Uno igual es descartar soluciones con mayores elementos de juicio. Para ello se realiza un análisis detallado de las alternativas generadas, mercado, tamaño, localización, tecnología, etc. Aquí igual hay que tener un pensamiento crítico y como se dice, soluciones con mayores elementos de juicio. Entonces no podemos directamente decir que nuestro mercado va a ser personas mayores a los 30 años, o si no, la localización va a ser en Villa Fátima, así sin ningún estudio, sin ningún criterio y sin ningún análisis, ¿verdad? Entonces, aquí, como ya repetimos anteriormente, hay que ver las alternativas que se requieren. Otro es, se realiza una sensibilización de los resultados obtenidos, ingresos y costos. ¿Cuál
cuál mercado te conviene más. Por ejemplo, en el tema de ropa, si quieres diseñar, igual había un proyecto de eso de sopa o sopa de mujer con sobrepeso. Entonces ahí ven igual la población que tiene sobrepeso, las personas mayores o menores a los 30 años, por ahí solo es de los 28 a los 40. Entonces ahí se va a confeccionar tanto o sea, tiene que ser con confecciones estándares para que ya se venda en gran cantidad. Entonces, hay que buscar esas alternativas y esos criterios, y para eso igual están las fuentes de información secundaria, como se dijo, tanto las estadísticas, tanto los estudios que se han realizado, o también se puede ver algunas tecnologías o innovaciones que han funcionado en otros países y que pueden funcionar en el nuestro. Por ejemplo, en Perú igual ha crecido, es un país en desarrollo como nosotros, pero está un poquito más adelante que nosotros en el tema de la exportación de quinoa y de café, sobre todo. También en el tema de, ellos sobre todo tienen el transporte marítimo, entonces para sus mercaderías. También Brasil está con sus frutos amazónicos, como por ejemplo el azaí, que también nosotros tenemos en la zona de Pando, Beni y Santa Cruz sobre todo, pero no lo explotamos. O sea, hay que ver también esas opciones o esas oportunidades de mercado que tenemos frente a otros países. O sea, tenemos una competencia, una comparación entre varios, pero no tenemos esa ventaja competitiva respecto a otros. Bien, se realiza en la preevaluación, su resultado es la recomendación de su aprobación, su continuación a niveles más profundos de estudios, su abandono o su postergación hasta que se cumplan determinadas condiciones mínimas que deberán explicarse. Aquí es el tema más que todo de la justificación del por qué has realizado tu proyecto. En una parte igual, cuando realizamos nuestro perfil de proyecto de grado, ahí sí dice una justificación académica, justificación ambiental, legal. Entonces, sobre todo es eso, justificar por qué lo estás realizando y con las condiciones mínimas, ¿no? Bien, pasando a la fase de factibilidad, o bueno, fase de preinversión, parte de factibilidad. Uno es profundización de los estudios con información primaria. En la situación, proporcionar los datos necesarios para adoptar la decisión de efectuar una inversión. Otro, deben estar definidos tanto objetivos, participación en el mercado, estrategias de comercialización, capacidades de producción, ubicación de la planta, materia prima, insumos existentes, tecnología y equipos apropiados, evaluación del impacto ambiental, aspectos financieros, diseños de construcción perfeccionados. Y se deben utilizar datos reales y no históricos como en el estudio de prefactibilidad. Aquí, digamos, si ya tenemos la materia prima, utilizar, digamos, la leche. Entonces, ¿de qué comunidad voy a traer la leche? Puede ser de Batallas, del municipio de Intisiri, de alrededor. Entonces, de una parte ya hay que elegir quién va a ser nuestro proveedor, así como también de la maquinaria. O sea, ya tenemos tanto las especificaciones técnicas, tenemos su capacidad, o sea, ya sabemos qué queremos. Pero de quién voy a comprar o de qué empresa voy a comprar. La ubicación de la planta igual ya debe estar definido. Como dijimos, hay que ver bien el detalle de tanto ventajas como desventajas de la ubicación. En el tema de la tecnología y equipos, lo hemos dicho, la evaluación del impacto ambiental igual no debe estar en una zona urbana, porque eso ya genera más
o sea, más susceptibilidad hacia la sociedad. Por ejemplo, hay una empresa de maderas, Maxa, que bueno, está en el alto y está en plenas casas, o sea, a su alrededor de casas, y cuando cortas la madera y quieres hacer, digamos, las puertas, entonces ahí ya genera el polvo o el acerrín que se dice, también el tema de las máquinas, o sea, el ruido, y entonces ahí ya estás provocando un daño hacia la sociedad en su conjunto. Entonces también hay que ver el tema de la tecnología, los equipos a usar y la ubicación. Y ahí se puede hacer un diagnóstico, un análisis del impacto ambiental, aspectos financieros, diseños de construcción perfeccionados, o sea, cómo va a estar la estructura, la infraestructura de la planta en sí, o bien si queremos hacer, por ejemplo, un negocio de internet, lo que mayormente se ha visto en el tema de delivery o e-commerce o páginas web. Entonces hay que ver el diseño de esos mismos, la evaluación, porque en Facebook ya no se tiene una atracción de las personas. O sea, si publican ya unos de 100, lo van a ver unos 10. Entonces, esto también son estrategias de comercialización. ¿A qué canal quieres ir? ¿Qué herramientas quieres utilizar? ¿Hacia quién quieres ir? Entonces, ya. Y por último, datos reales. Datos reales y no históricos, esto se va a proporcionar por medio de las encuestas que se va a realizar. Seguimos. Otro es el cálculo de las variables financieras y económicas que debe ser lo suficiente demostrativo para justificar la evaluación de los distintos ítems. Otro es el paso final del estudio de preinversión, por lo que además del estudio de factibilidad, análisis detallado de la alternativa elegida, deberá optimizar todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de tipo económico, como el tamaño, la tecnología o la locación del proyecto. Elegir la mejor opción y optimizar la toma de decisiones. Y por último, la evaluación. Cuando nosotros hacemos nuestro perfil de proyecto de grado, estamos creando de una idea, o sea, un estudio, un estudio de todo ello. Y llegamos hasta la fase de factibilidad o prefactibilidad, algunos para el tema de construcción de plantas, el tema de diseño de una norma 9001, igual en el tema de los servicios, si se quiere generar nuevos ítems o nuevas tecnologías, innovaciones para el tema administrativo, créditos o también la bolsa de valores. Entonces nosotros creamos la idea y también el tema de ver esto de variables financieras y económicas mediante el flujo de caja, también el BAN, el PIR, que serían los indicadores, pero nosotros no los realizamos, o sea, hacemos hasta una cierta parte. El tema ya de aplicarlo o de implementarlo ya es con más personas, más equipos, o sea, diseñamos en sí nuestro perfil para que puedan invertir, un perfil de factibilidad. Y aquí es lo que se dice, o sea, lo que vamos a hacer en el tema de factibilidad ya es crear el flujo de caja, tener un análisis detallado, como dice el ingeniero Castro, igual en el tema de ubicación no es lo mismo que dirección. También hay que tener el tema de las dimensiones, por ejemplo, ancho, largo, alto, el tema también de la estructura, cómo va a estar, el tema de la comercialización, aquí, por qué medios quieres promocionar tu producto o tu empresa, ya sea en televisión, radio, e-commerce, página web, cuánto te va a tomar eso, qué costo va a tener y cuántos clientes potenciales vas a tener respecto a ello. Entonces es elegir la mejor opción y optimizar la toma de decisiones. No hay que ir, o sea, es como
no saltarse los pasos. Aquí ya, y tal vez igual les toque algún día, si quieren tener su propio emprendimiento, detallar estas cosas y para no quedar en la quiebra o no quedar en declive. En la fase de preinversión seguimos un estudio de apoyo funcionales. Son un requisito previo para la realización de estudios de previabilidad o de viabilidad, o en apoyo de estas propuestas de inversión a gran escala. También estudios de mercado específicos, materias primas, cantidad y calidad, ensayos de laboratorio, plantas piloto. Bien, aquí igual seguimos como algunos estudios de apoyo que se puede hacer en el tema de materias primas, saber la calidad, ya dijimos la calidad de una empresa u otra, o traerlo de un país u otro, o incluso también se puede traer de Santa Cruz la soya, y sobre todo, pues no sería factible viable, ¿no? Ensayos de laboratorio, plantas pilotos, si queremos hacer alguna medicina natural, una pomada de eucalipto, o también, como dijimos, el champú de palta. O bien, entonces para ello necesitamos ensayos de laboratorio. ¿Para qué? Para saber, uno, las especificaciones, si es cuántos son los costos o gastos que has generado en ello, y también saber cómo va a reaccionar el consumidor a este producto. También se puede hacer el tema de mermeladas, y mermeladas, o sea, se puede jugar, ¿no? Con los sabores, mermelada de chicle, mermelada, hasta hay mermelada sin azúcar para los diabéticos o para personas igual propensas al azúcar. También en el tema de quesos, o sea, hay queso de vaca, queso de leche, también el tofu, que ya es queso de soya. Entonces hay una variedad de productos y combinación de sabores que se pueden generar, pero para ello igual hay que hacer una inversión, ¿no? En tema de ensayos de laboratorio para que tengan, por ejemplo, el tema de sello de SENASAC. Bien. También aquí podemos en la fase de inversión tener una revisión y actualización del proyecto. Aquí ya es actualización del proyecto, o sea, ya tiene que estar el perfil hecho. Creación de la base jurídica, financiera y orgánica para ejecutar el proyecto. Esto más que todo en documentos legales que se debe tener, por ejemplo, en la creación de una empresa. Antes se hacía con una empresa que te daba los pasos, que te daba registros, te daba formulario para llenar, una cuota que tenías que pagar, creo. Actualmente creo que está cesado o sigue la misma metodología, pero es más que todo para temas legales. El diseño final, por ejemplo, en el tema de que si quieres crear, bueno, construir la planta, entonces ya tienes que tener tus planos, formulación de un plan detallado de ejecución, también tienes que tener el cronograma, o sea, hasta qué fecha vas a hacer tal cosa, tal actividad, el tema de licitación y adjudicación, negociaciones y celebración de contratos. Aquí ya tienes que tener el contrato para tal proveedor, para tal distribuidor, puede ser para tal comprador. Ejecución del proyecto, capacitación y puesto en marcha. Por ejemplo, si igual queremos construir una planta, creo que la planta de litio, para el manejo de litio y explotar nuestro salario junior, ¿no? Entonces no tenemos una mano de obra especializada en ello. Y ahí ya está la planta, ya está el equipo, ya está la maquinaria, pero se olvidaron de la mano de obra. Y si han visto en noticias, han pagado una gran cantidad para traer mano de obra del exterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El tema de capacitación es muy importante porque si quieres, la empresa no es la infraestructura, es los trabajadores quienes lo
lo llevan adelante o lo mandan al declive. Entonces, igual es importante el tema de las capacitaciones. La puesta en marcha ya, o sea, el primer día de trabajo, el primer día que vas a abrir tu negocio, es igual un momento decisivo, o sea, cómo se acciona el consumidor ya teniendo estudios anteriores ya hechos. Bien, en la fase de operación puede ser corto, mediano o largo plazo. Esto a qué se refiere el tema de que, o sea, ¿cuánto tienes pronosticado de tener la empresa o el negocio? O sea, si es un proyecto a corto plazo, a largo plazo, por ejemplo, el tema de la distribución de las vacunas ha sido a mediano plazo, yo pienso, porque han comenzado desde el 2021, sí, 2021, sobre todo la primera dosis, es decir, estamos entrando a la tercera dosis. Entonces, ya es un proyecto que o sea, se ha planificado para saber, o sea, cada cuánto tiempo se debe de traer vacunas del exterior. A corto plazo, pues el tema, por ejemplo, de si queremos hacer un proyecto de venta de pasteles, limonada, no, y en un cierto periodo del día o del año puede ser. También el tema de la fabricación de panetones, o sea, solo hay en la época de Navidad, en el tema de las espumas, o sea, de los disfraces, también se puede dar en época de carnavales. Entonces, es saber cuánto tiempo quieres que dure o que está pronosticado el proyecto. En la fase de evaluación de resultados. Aquí es evaluar el impacto real del proyecto, verificar el cumplimiento de objetivos y asimilar experiencias, mejorar proyectos futuros. En la evaluación, ya después de ponerlo en marcha, ¿no? Es saber cómo está, o sea, cómo ha mejorado el negocio, el servicio, si estamos yendo mal, estamos yendo bien. Y esto igual con tema de indicadores, también se puede hacer encuesta a los consumidores, o sea, qué le parece el producto y cómo le ha parecido antes, si ha habido una mejora. También ver el tema, si queremos hacer proyectos sociales, por ejemplo, de los barrios de verdad, ¿no? O sea, cómo ha mejorado en el tema, puede ser en el tema de, de los vecinos que han tenido una mejora tanto en el aspecto de su barrio como también, no sé, la seguridad ciudadana que se ha podido mejorar, o sea, el aspecto, ¿no? El aspecto físico. Entonces, es evaluar sobre todo eso, cómo ha sido antes y cómo está ahora. Y aquí podemos ver, o sea, igual en la columna vertical, la incertidumbre y después empezando por la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. O sea, cómo va el tema de los costos, o sea, a medida que tú vas por estas etapas, entonces va a generar mayores costos, pero también la incertidumbre va a ir reduciendo. Al inicio, cuando tienes la idea, por ejemplo, si quieres crear la mermelada sin azúcar para el mercado o para las personas diabéticas, eh, se ha tenido una gran incertidumbre porque no sabíamos o no sabían cómo iba a reaccionar la población, si iba a haber una gran demanda o no. Entonces, esas personas han debido de continuar con los gastos y la incertidumbre poco a poco ha ido decreciendo, teniendo ya al tema de la facilidad y a la puesta en marcha. Y hasta ahora sí, sigue habiendo el tema de la venta de mermelada sin azúcar.
Otro igual, o sea, en cualquier parte puede decaer el negocio o la idea, pero es teniendo en cuenta, o sea, a mayor riesgo también, entonces mayor rentabilidad, y eso es lo que nos enseñan respecto a la teoría, pero ya en la práctica ya hay que vivirlo con la propia experiencia. En los estudios de oportunidades de inversión, bueno, aquí se deben analizar los siguientes aspectos. Uno, los recursos naturales que pueden servir de base para actividades de elaboración y fabricación. Chicos, somos un país muy diverso. Somos de los países de Latinoamérica que tiene mayor diversidad y la estamos perdiendo. Uno de ellos es nuestros frutos amazónicos, no sé si conocen el azaí, el copoazú. También tenemos el almendra en Pando, y Pando mm, es como un pueblito grande, según yo. Y no lo aprovechamos, no lo aprovechamos, o sea, todavía sí están teniendo una gran exportación de la carne vacuna, pero eso a la vez crea un impacto ambiental, y ustedes lo saben que es el dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué no aprovechar igual esas parcelas, por ejemplo, para otros cultivos y para no tener tantas quemas de bosques como ha sucedido en Santa Cruz? También en el tema de la paz, no aprovechamos del todo, y esto lo digo a nivel nacional, lo que es nuestro turismo. Y también podemos tener ecoturismo. Hay lugares que ni siquiera conocemos, ¿no? Por ejemplo, de Caranavi más allá hay el Ojo del Tigre. En el tema, no, el Salar de Uyuni no es el único, también hay otros a su alrededor, la Laguna Colorada, y debe haber otros, ¿no? O sea, Valle Grande, otros sitios que pueden explotarse de manera turística, pero tampoco se tiene am, o sea, esas oportunidades de aprovecharlo, ¿no? El otro, la estructura agrícola existente, industrias basadas en la agricultura. Si bien tenemos producción de café, producción de soya, producción de quinoa, estas igual han ido en caída, como se dice. Uno, porque el tema del cambio climático. Dos, porque también hay problemas con el sector minero que contaminan el agua. Entonces, ya, o sea, ya lo ha secado. Los ríos, el tema de la tierra igual está mezclado, creo que con los minerales, y la producción por ejemplo, de la quinoa en Oruro, Potosí, no me acuerdo, pero ya ha bajado por la sequía, ¿no? De un lago al lago Popó. Entonces, si bien tenemos producción de esas semillas o de esos productos, no tenemos la capacitación y herramientas adecuadas. ¿A qué me refiero? En el tema del café, el 96% se produce en los Yungas, en el norte de La Paz, pero ellos siguen con un cultivo tradicional, que es el de recoger semilla por semilla, escoger cuáles son rojitos, cuáles son verdes, después llevarlo al descascarador de madera. No tienen uno que sea manual o uno ya más moderno para directamente hacerlo. Otro igual en el tueste, que lo hacen de manera manual en ollitas de barro o de acero, y no tienen una máquina para ello. Entonces, también en el tema de la tecnología y la innovación, hay que ver las oportunidades que se pueden generar. En el tema de la demanda futura de determinados bienes de consumo que pueden aumentar como resultado del crecimiento demográfico o ingresos. Esto igual se ha visto en el tema de esta situación sanitaria, que ha habido más que todo negocios, no sé, negocios de plataformas, softwares, programas, el delivery, que pedidos ya no es de Bolivia, es de Argentina, y ha venido aquí, y se ha creado otros, ¿no? Como Yaigo, Dinky.
no sé qué otros más hay. Entonces eso, o sea, han visto una gran cantidad de demanda y ahí ya han tenido la idea de oportunidad o negocio. El otro es el tema igual de e-commerce o las plataformas de sitios web que ya igual se han venido viendo una gran oportunidad, porque muchas de las empresas nacionales solo trabajan por Facebook y no conocen nada más que Facebook y WhatsApp. Pero también hay otras redes sociales y se ha visto igual el manejo de TikTok, de Instagram, de LinkedIn, de Telegram. Entonces, esas oportunidades también se puede ver en el tema de las criptomonedas, igual, o sea, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades de generar. Aquí, eh, no hay una, una gran información de ello, o sea, que hay que tener en cuenta el tema de la información y cómo adaptarlo a la sociedad. Otro que el tema de las importaciones a fin de concretar posibilidades de subsistirlas, al tema de eh, por ejemplo, la ropa de contrabando que traen o la ropa usada americana, y eso igual genera una gran competencia y una gran decaída a lo que son nuestras empresas de, de ropa, ¿no? Por ejemplo, Cenatex, después hay otras micro pequeñas empresas que su costo de producción es alto respecto a lo que traen o importan de otros países. Entonces hay que ver el por qué sucede eso y cómo podemos subsanarlo, porque, o sea, más del 90% se dedica al comercio. O sea, compra, vende. Entonces no producimos, chicos, y eso hay que verlo. Las posibilidades de exportaciones, igual como les digo, tenemos tantas ventajas competitivas, no, comparativas, que pueden serse competitivas. ¿A qué me refiero? O sea, podemos comparar la quinoa de Bolivia con lo de Perú. ¿Y a qué me refiero una ventaja competitiva? Que la quinoa de Perú, o sea, es la más conocida a nivel mundial y no la de Bolivia. Y hay que preguntarnos por qué. Puede ser por el tema igual, como dijimos, la baja productividad del cultivo, también el tema de la distribución y comercialización. No tenemos tantos canales, tampoco tenemos tantas oportunidades de compra de otros países, nuestras relaciones con otros países, con otros gobiernos, tampoco es muy beneficiosa para nosotros, en el tema de política tampoco. Entonces, posibilidades de exportación también hay que verlo. Actualmente igual, o sea, sí exportamos quinoa, café, y sí seguimos exportando igual carne vacuna, más que todo a China. Entonces, a nuestro petróleo, que ya es igual un recurso natural, hay que ver, ¿no? Los impactos que genera tanto al impacto ambiental, al impacto en la sociedad. Mm, A mi parecer, igual no es muy conveniente. O sea, podemos hacer la comparación, ¿no? ¿Qué tal si vendemos todos nuestros recursos naturales y al final nos quedamos como Venezuela? O si no, ya la carne vacuna, y ahora igual hay el tema de la carne de llama que igual se está explotando, pero hay que ver pros y contras, que eso ya es una situación complicada y respecto a la visión de cada uno, ¿no? Los sectores manufactureros que funcionan adecuadamente en otros países. Igual, como dijimos, hay que hacer una comparativa, qué es lo que se está haciendo en otros países, primero a nuestro alrededor, Chile, Perú, Argentina, Brasil, y después podemos ir más allá, con México, Estados Unidos, países de Asia y de Europa, que les está funcionando y que podemos utilizar de ello para implementarlo aquí. Por ejemplo, parques industriales. Hay Hay, hay en Chile, hay en Brasil, y los parques industriales, o sea, son de gran potencial para los
para esos mismos países, porque genera una gran empleabilidad para el tema de las personas o de la población, también el tema de la tecnología y de la innovación. Entonces, son oportunidades que nosotros no podemos ver eh, en el tema, aunque no tengamos más, chicos, o sea, hay que ver otros canales. O sea, estamos en medio de países tanto de Chile, Argentina y demás. Entonces, ¿por qué no directamente podemos hacer un puerto? No, un parque industrial y de ahí podemos ya distribuir a cada país. Entonces, hay que ver igual qué tenemos, qué no tenemos y qué puede funcionar aquí, ¿no? El impacto ambiental, eh, los sectores manufactureros que funcionan adecuadamente en otros países, la posibilidad de vinculación con otras industrias autóctonas o transnacionales, la posible ampliación de la capacidad industrial, economías de escala, las posibilidades de diversificación, por ejemplo, para pasar de un complejo petroquímico a la industria farmacéutica. Es igual, se ha visto en el tema de medicina, en las pastillas, las vacunas, no han sido, ni siquiera hemos tratado de estudiarlo, ¿no? ¿Qué componente con este, o sea, para generar nuevas medicinas y no voy mucho ahí, pero el tema de farmacéutico igual, solo tenemos la empresa Vita. eh, Después no sé cuál es más ahí, pero la citromicina, por ejemplo, sí o sí traían de Chile, ¿no? Porque era ¿no? O sea, la que hacía efecto, ¿no? El tema de las vacunas, igual, la Johnson que era una de las mejores de Estados Unidos, igual, la AstraZeneca, la Sinopharm, que igual, o sea, se necesita doble dosis, hasta tercera dosis para generar un gran, no sé, en el tema de la salud es muy complicado. Ampliación de la capacidad industrial, igual, o sea, que, que, que podemos aumentar nuestra producción en el tema, voy a seguir con el tema de la quinoa. Podemos aumentarlo también en el tema de los frutos amazónicos. En el tema del litio, igual podemos ya generar las baterías de litio, que es igual una gran oportunidad para a futuro. Entonces, de ahí ya podemos ver igual el tema del turismo, como se ha dicho. El tema creo que ya se está haciendo el tema del diésel, generar diésel y exportarlo. También de la apicultura, que es igual un nuevo sector y que igual más que todo tienen el tema de los valles. Entonces, hay varias oportunidades y necesidades que podemos ver a simple vista, ¿no? El clima general de inversión, cómo estamos en empresas privadas, empresas nacionales. Aquí no, no he visto. No tengo el dato si hay inversionistas ángeles. O sea, como hemos visto en el episodio de Shark Tank, esos son inversionistas ángeles, o sea, que se arriesgan a invertir en un proyecto o en un negocio y para generar, primero para recuperar el capital y después ya generar ganancias, ¿no? Y tener un porcentaje de la empresa. Entonces, ese clima general de inversión, las políticas industriales, igual. Aquí en Bolivia se tarda 10 años en generar una patente, chicos. Si quieren hacer una inversión, ya sea de una plataforma, un producto que nadie ha visto, una combinación de perfume, de helado, de comida que nadie ha visto y ustedes quieren patentarlo, aquí 10 años. 10 años y esos son o sea, los temas políticos, jurídicos, no sé cómo llamarlos, que nos retrasan en ello. Igual, un docente nos comentaba que ha creado un programa
para recopilar datos de todas las empresas y así generar el tema de los KPIs o pronósticos de demanda. Si ven en la bolsa de Nueva York, ahí se hace pronósticos, tanto qué va a pasar o qué productos, sus precios, cantidad, qué situaciones externas o internas ocurre. Entonces, esa data que se llama es para mucho desarrollo y también el tema de la inversión, pero aquí no hay tal innovación o no hay tecnología, ¿no? Igual en los ingenieros de sistema, los informáticos, que deberían hacer las plataformas, por ejemplo, para las bancas, que estamos coseteando con los sistemas, con el tema de los créditos, que hay mucha fila. Entonces, ¿cómo se puede mejorar, por ejemplo, tema que no haya filas en las bancas? Si bien el servicio es muy variado, entonces se puede tener un algoritmo para mejorar esa situación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las plataformas, de los créditos, ahora que sobre todo está manejando el Banco Unión, ¿no? Entonces también han creado nuevos servicios, creo que es del Banco Visa, que o sea, hay tienditas o nano stores de cada barrio, les ofrecen esa plataforma a cambio de publicidad. Entonces eso ya es, o sea, ven un mercado nuevo, ven una oportunidad nueva para hacer un negocio o generar ingresos. Y bien, la disponibilidad y el costo de los factores de producción. Igual, no me acuerdo muy hacia las afueras del departamento. Igual puede ser Sorata. En Sorata hay una gran cantidad de chirimoyas, chicos. Y nosotros tenemos de Perú. También hay una gran cantidad de producción de tomate y naranja en los yungas. Y el tomate viene de Perú. En Pando, los únicos productos, bueno, la mayoría de los productos lo traen de Brasil. Entonces, y también si han logrado ver en Copacabana, igual hay una gran cantidad de productos peruanos. Y igual se ha hecho popular el ceviche, ¿no? O sea, no digo que está mal, pero tampoco bien. Nosotros tenemos una gran comida exótica que podemos ofrecerlo igual. También tenemos nuestras danzas, nuestros lugares turísticos, nuestra biodiversidad que podemos ofrecer al mundo sin ninguna importación o ninguna, no sé, ninguna comparativa respecto a envidiar a otros países, ¿no? Eh, Bien, en el tema de tipo de estudio, en los estudios de oportunidades generales, hay los estudios de ámbito regional, por los de desarrollo, los estudios industriales, se trata de completar oportunidades en un subsector, por ejemplo, en el tema de los alimentos, de la medicina, de textiles, estudios basados en aprovechamiento de recursos, lo que ya dijimos. Entonces, ¿cómo identificamos estas oportunidades de negocio? Primero hay que saber dónde estamos ubicados. Segundo, dónde queremos estar. Y tercero, cómo vamos a llegar a ello. Por ejemplo, dónde estamos. Estamos situados en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Ya, muy concretamente, no sé, en Caranavi, ya en Caranavi, en el municipio de Caranavi. ¿Dónde queremos estar? Eh, o sea, como proyectando, ¿no? Dónde queremos estar de aquí a más años en el sector del café. Por ejemplo, exportando ya productos finales eh, a distintos países, porque actualmente solo exportamos la semilla y ya lo que nos compran es la semilla y ellos ya se encargan del tueste y del filtrado, o sea, cuántos tipos de filtraciones hay según las tostadoras.
¿Cómo vamos a llegar a ello? Mediante proyectos, no sé, puede ver el tema, y hay ministerio del café en Colombia, en Perú, y no hay aquí. Aquí, por ejemplo, hay el Ministerio de Minería, que igual debería, o sea, debería de ver el desarrollo y cómo está yendo el tema de ese sector, ¿no? También el sector minero es muy, muy sufrido. Hasta niños de 4, 8 años trabajan 24 horas y ver en las condiciones que lo trabajan es muy precarios. Y también ya desarrollan enfermedades de pulmones, de respiratorias, ¿no? Y que ya mueren a temprana edad. Entonces, ver esos aspectos sociales, igual en tema de negocios, cuánto puede estar el precio del oro, el precio de nuestros minerales. Y también hay recursos no metálicos, o sea, por ejemplo, el tema de la cal, el tema del litio, que también tenemos para generar mayores o grandes oportunidades. Bien, con ello hemos terminado a lo que es cómo generar esa idea de proyecto. Como les digo, hay un sinfín de oportunidades y necesidades. Por ejemplo, en el tema vehicular, que los taxis no tienen un taxímetro, ah, algo que mida las distancias y los tiempos y con eso te cobran. Y ya no generen, o sea, tanta diferencia, tanta variedad. O sea, tomas un taxi, un radio taxi, pues, uno te compra 20 y el otro 50. Y ahí no, o sea, no hay estandarización. En el tema igual de la basura, chicos, hay una gran acumulación de basura y el departamento que más genera es La Paz. ¿Qué se hace con ello? O sea, apenas el 20%, o sea, lo transforma, ¿no? La alcaldía, que son los muebles, no sé, muebles reciclados, o sea, artesanales. Y tampoco hay el tratamiento de las aguas lixiviadas. Tampoco hay especialistas en ese tema. Entonces, eh, a simple vista se puede ver grandes oportunidades, como les digo, o necesidades que pueden tomarlo muy en cuenta para generar una idea en su proyecto y quién sabe poder, no sé, especializarse en ello, buscar más información y hacer su proyecto de grado, ¿no? Y como segunda parte tenemos el sistema del marco lógico. Aquí, ¿qué vamos a ver? Eh, Vamos a ver el tema de la matriz del marco lógico, que es el final, empezando por el cuadro de involucrados. Bien, voy a, este es el cuadrito de involucrados, que ya lo han debido de ver con el ingeniero. El análisis de problemas, el análisis de objetivos, el análisis de a las alternativas que se tiene y por último la matriz del marco lógico. Vamos a ver uno por uno. Primero, el análisis de involucrados se facilita mediante la matriz de involucrados. Esta matriz se constituye por grupos afectados, intereses, problemas percibidos, actitudes, recursos y limitaciones. Los grupos afectados identifican todos los grupos discernibles de la sociedad que pueden ser afectados positiva o negativamente por el proyecto. Como se dijo, por ejemplo, en la producción de China, los mayores beneficiados es en el tema de las empresas productoras también de cereales, de desayuno escolar, los productores pequeños, los afectados negativamente, o afectados negativamente. em, no, eso sería en el tema de la minería, ¿no? O sea, la minería puede generar grandes ingresos, pero negativamente afecta a los productores pequeños de estos cereales. El tema de los intereses, que se indica cómo los intereses favorecen o se oponen al proyecto y por qué. O sea, ¿qué intereses tienen esto? ¿Qué interés tiene una empresa privada? Generar dinero. ¿Qué interés tiene el Ministerio de Desarrollo de Educación? O sea, tener mayores estudiantes profesionales con gran capacidad académica o
de ese estilo, ¿no? ¿Qué intereses tiene tal sociedad, tal entidad, tal ministerio o tal grupo de personas como son los pequeños productores o los microempresarios? ¿Qué problemas percibidos? Se indica cómo cada grupo comprende los problemas que el proyecto pretende resolver. En el tema, continuando con con el ejemplo de la minería, o sea, ver qué problemas se tienen, ¿no? Ellos necesitan una gran cantidad de agua para el tema del lavado de minerales, y cómo se puede, o sea, mejorar o disminuir esa cantidad. Qué problemas percibidos, o sea, la gran cantidad de horas que deben trabajar, también de, de la situación de los sesos, o sea, el Cerro Rico de Potosí ya está. Ya parece más que queso con varios huequitos ya, y cualquier rato, pum, hacia abajo. Entonces hay que ver qué problema se percibe con ese proyecto, si se quiere tener una mayor explotación de esa mina, eh, una situación así, ¿no? Las actitudes. Se indica cómo cada grupo se posiciona frente al proyecto, qué estarían dispuestos a hacer. ¿Qué actitud tiene tal entidad o el ministerio para generar o poner en aplicación este proyecto? Los recursos y limitaciones. Identifica los recursos, mecanismos, capacidades y potencialidades para hacer valer sus intereses. Esto, digamos, si nosotros ya estamos viendo nuestro perfil de proyecto, ¿no? O sea, ¿qué recursos vamos a tener? Uno, que ya es el tema de las encuestas, el tema de las entrevistas, o sea, identificar igual qué es lo que nosotros o qué es lo que esta identidad tiene para hacer valer los intereses del proyecto o los intereses propios que favorecen o oponen al proyecto y el porqué. Empezando con el análisis y el árbol de problemas. O sea, primero es el análisis de involucrados. Ustedes tienen la identidad, tienen su interés, su problema percibido, actividad y sus recursos. Esto ya es la primera parte del sistema del marco lógico. Siguiendo es el análisis de problemas. En el análisis de árbol de problemas, uno, es una técnica para analizar la situación existente en relación con la problemática en la forma que perciben los involucrados. Dos, identificar los problemas principales y las relaciones causa-efecto entre dichos problemas. Y tercero, visualizar estas relaciones en un diagrama. Muchos, en otras materias vemos la construcción del diagrama causa-efecto o el diagrama de pescado. Y esto es estructurarlo o de otra forma que es el árbol de problemas y lo vamos a ver mediante los ejemplos. Orientaciones importantes es identificar los problemas de la situación analizada, centrar el análisis en el problema principal, formular el problema como un estado negativo, no confundir el problema con la falta de una solución. O sea, nos podemos confundir muchas veces, como se dice aquí, de no nos podemos enfocar en el problema principal. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, si decimos que el problema principal es la falta de casas para los pobres, ¿ya? ¿Está bien o está mal? Eh, debemos de analizarlo bien, porque el problema principal sería, existe una población carente de un lugar digno donde habitar. Y, por ejemplo, igual en el tema no sabemos que La Paz es un sinfín de curvas, subidas y bajadas, y hay zonas rojas, zonas amarillas y zonas verdes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema principal frente a todo ello? O sea, es la geografía, es la ubicación, eh, es el tema de, no sé, de otras autoridades como la gobernación, la alcaldía, no sé quién se encargará, eh, pero todo empieza, ¿no? Con el tema de los bloqueadores, ¿no? Entonces hay que analizarlo para de verdad enfocarnos en el problema principal.
En aquí sería la población carente de un lugar digno donde habitar. Otro ejemplo, por ejemplo, hace falta semáforos. En otras zonas o calles no existen semáforos, entonces se puede solucionar fácil, que es poner semáforos. Pero aquí el problema principal es, hay una alta tasa de accidentes vehiculares. O sea, porque hay una alta tasa de estos accidentes vehiculares, es porque se requieren estos semáforos, no porque solo hace falta semáforos. El otro, digamos, no hay basureros. O sea, vemos igual que en cualquier esquina hay una bolsita y o hay una acumulación de basura. Entonces, no hay basureros. Eso no es un problema. El problema principal sería, existe una acumulación de basura y desechos en zonas aledañas. Em, hablando de zonas aledañas, ¿no? Donde no necesitan, digamos, los contenedores de basura o donde no pueden llegar lo que son los camiones de basura, ¿no? El otro es examen de los efectos del problema. Aquí ya entramos más a detalle. Es un instrumento sencillo pero muy eficaz para identificar las repercusiones del problema. Otro, representa gráficamente el problema y sobre este los efectos encadenados. Y si parecen efectos importantes. O sea, el problema amerita solución, proceder al análisis de las causas. No sé si igual conocen la herramienta de los 5 porqués que se utiliza en el diagrama de Chicago, ¿no? Y si llegas al quinto, el por qué, entonces ya conoces el problema principal. Y aquí igual se puede usar esa metodología o herramienta, que el problema central, efectos. Aquí, bajo nivel educacional de los jóvenes. Ese sería el problema central. ¿Esto qué efecto tiene? La baja especialización laboral, bajo nivel de ingresos entre los jóvenes. Aquí igual se puede decir que hay un bajo aprovechamiento de las tierras de tal lugar, ya, del sector de los yungas, de Inquisible o de Batallas. O sea, hay un bajo aprovechamiento de las tierras. em, y aquí, o sea, los efectos sería que hay una emigración de los pobladores, igual eso se conoce mucho del sector de los campos, han emigrado a las ciudades y sobre todo a la ciudad del Alto. Y eso ha generado, uno, el crecimiento de esa ciudad, mayor congestionamiento y también una disminución de los productores o de los agricultores en general. Y eso ha generado también mayor importación de esos productos, ¿ve? Entonces ahí ya se generando desde el problema central o principal, ya se tienen los efectos. Aquí igual hay unos ejemplos en el análisis y el rol de problemas. Aquí como problema principal tenemos la alta incidencia de enfermedades inmunoprevenibles en niños de 0 a 6 años. Estos son las causas. Esto lo de abajito son causas y lo de arriba son efectos. Las causas: deficiente cobertura de los servicios de salud, deficiencias en la cobertura de inmunizaciones, vacunas suministradas ineficaces por fallas en la cadena de frío, baja asistencia al control de niños sanos, poco manejo de información por parte de las familias, deficiencia de trabajo preventivo del personal de salud. O sea, estas son las causas del por qué sucede esto, la alta incidencia de enfermedades inmunoprevenibles. Efectos: niños discapacitados, niños con pocas posibilidades de insertarse en el sistema educativo, también la mortalidad infantil por complicaciones. Un ejemplo, en el examen de las causas del problema, se deben identificar las causas posibles del problema y se representan bajo este. Luego se buscan las causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol. Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas. Como les digo, pueden usar la herramienta de los 5 porqués y así tienen tanto qué causa, o sea, qué causa tal problema, después viene el otro problema y después el problema principal o el problema general. Y ahí, como bien se dice, si tienes
Si tienes ya el problema hecho, entonces ya tienes la solución hecha. Entonces el mayor reto es empezar, y es empezar buscando o viendo cuál es el problema principal. Y hay otro ejemplo, es el incremento de desempleo juvenil. Las causas: disminución de la oferta laboral, recesión económica, presión de jóvenes por tener un empleo, deserción escolar, disminución del ingreso familiar. Esto es la causa de esto, la causa de esto. Después, preferencia del empleador por mano de obra adulta, jóvenes con bajas competencias de empleabilidad, jóvenes que carecen de oficio. Igual, creo que ningún no sé, ingresado se salva de, o sea, directamente entrar como a contrato, ¿no? O ya por un largo tiempo a una empresa o ya con un negocio bien establecido, con ingresos muy mayores a lo previsto. Y esto es igual un ejemplo en el incremento del desempleo juvenil. ¿Qué es lo que causa y esas causas qué causas tienen? Ya, y ahí aquí todavía se puede hacer un gran análisis, por ejemplo, la deserción escolar, que es, digamos, no hay infraestructuras necesarias por el tema de los colegios, no estaban ubicados en tales sitios, no hay un transporte, o ahorita como no hay una buena educación virtual. Bueno, ¿y esto qué efectos tiene? Uno que es el bajo autoestima, en este caso los jóvenes. Esto genera también los efectos de incrementa violencia juvenil, incrementan conflictos familiares, incrementa conflictividad social. También se puede ir al tema de, no sé, el tema de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, el tema de que tenemos una gran mano de obra no calificada, y por ello también hay efectos que no hay una gran productividad o crecimiento del país. Entonces se puede analizar y así es lo que se debe identificar, ¿no? Esto viene de aquí, o sea, es de abajo hacia arriba, ¿no? Y aquí tenemos igual un ejemplo del que vamos a seguir después. Aumento de las quejas y reclamos hechos por los clientes. ¿Esto qué causas tiene? Deficiencia de servicio del postventa. Esto se refiere a la capacitación insuficiente del personal. Después, mala actitud del personal. Esto, o sea, servicios de postventa se refiere a los reclamos. O sea, ¿qué empresa nos reclaman? O sea, ¿qué consumidor nos reclama? Por ejemplo, en el tema del internet, del wifi, siempre hay reclamos en Tigo, en Entel. O sea, ¿por qué se bajan los megas tan rápido? ¿Por qué tengo poco crédito? Entonces, eso también se debe a qué causa: mala actitud del personal, capacitación insuficiente. Otra causa, mala calidad de los productos, el producto se daña muy rápido, funcionamiento retardado del producto. Hay que tener mucho cuidado con las cadenas de frío, por ejemplo, en, ay, perdón, en tema de productos perecederos, como son el tema de la leche o de los frutos amazónicos. Otra causa es el aumento de precios del producto. Esto, no hay suficiente productividad, aumento del precio de la materia prima, por ejemplo, en Todos Santos, para aumentar el tema del precio de la harina. Y ahí puede haber un aumento del precio de los productos y ahí se genera una mayor competencia, ¿no? ¿Y esto qué efectos tiene? Uno, que es la disminución de las compras hechas por los clientes. Y eso a la vez la pérdida de utilidad y la disminución de la participación de mercado. Otro, pérdida de imagen de la compañía, que igual genera la disminución de participación del mercado y la pérdida de motivación de la mano de obra. Y otro efecto que sería el fortalecimiento de la competencia. O sea, tenemos que igual ver, siempre igual hacemos un análisis cuáles son nuestras amenazas, oportunidades, debilidades. Y no sé, una amenaza puede ser el tema de la competencia. O sea, nuestra competencia tiene precios más bajos que el de nosotros.
Y igual ha ocurrido, se han visto de Delicia y Pil. En las leches evaporadas, uno dura 2 o 3 días más que el otro. Y eso ya genera un fortalecimiento de la corteza. Eso se fortalece a Delicia en el tema de la leche. No, no sé qué, con cuál se compara. Ah, con la Gloria. Sí, con la Gloria, perdón. La Gloria tenía más duración y la piel no. Entonces ahí ya está fortaleciendo la corteza que sería Gloria respecto a piel. Bien, entramos a la otra parte que es análisis y árbol de objetivos. Después de hacer un gran análisis en el árbol de problemas, entonces pasamos aquí que es definir los objetivos para la solución. Se presenta la situación esperada al resolver el problema. Se construye buscando las situaciones contrarias a las indicadas en el árbol de problemas, efectos que se transforman en fines y causas que se transforman en medios, ¿no? O sea, a ver, entendiendo bien, o sea, los efectos que tenemos aquí, ¿no? Estas causas, efectos, estos efectos que se van a transformar en fines, por ejemplo, el tema de pérdida de la imagen de la compañía, eh, eso puede ser ya el fin, o el tema de la disminución de la participación de mercado. Y ahí estos efectos nos van a ayudar a crear estrategias. Las causas que se transforman en medios, por qué medio vamos a hacer, por ejemplo, en el tema de la mala calidad de los productos, que puede transformarse en un medio para, no sé, mejorar la trazabilidad o el control de calidad de la empresa y así mejorar la imagen de la compañía. Entonces, eso es a lo que se refiere. El otro, se verifica la lógica y la pertinencia del árbol de objetivos. Si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol de causa-efectos. El otro es el aumento de eliminar redundancias y detectar vacíos. O sea, no podemos redundar en el tema de, no sé, no hay mano de obra y quedarlo ahí. Eh, Tenemos que buscar, como les dije, varias causas, que por qué sucede eso, por qué el otro, por qué. Y a lo que se refiere, si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol de causa-efectos. Aquí, aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes ya se transforma de forma negativa, o sea, que hay, no sé, hay quejas y reclamos, ¿no? De forma negativa hacia la empresa. O otro ejemplo más visible puede ser el bajo aprovechamiento o rendimiento de tales recursos o aprovechamiento de tales tierras. Ya se está transformando en forma negativa. Y esto no es inmediato. No, no se genera inmediatamente, por eso hay que buscar el problema general o principal para el tema del árbol de causa, efectos o de problemas. Em, Como les dije, este es el mismo ejemplo. O sea, si aquí dijimos un aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes, y aquí, como dice, si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol de causas y efectos, en el árbol de objetivos se transforma en negativo. Y aquí sería disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes. ¿Saben? Aquí es aumento y aquí se transforma en negativo, es disminución. Y aquí igual podemos decir como las causas se transforman en medios y los efectos en fines. Entonces, nuestros medios, excelente servicio de postventa, mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, disminución en precios de productos y servicios. Y estos a su vez igual los medios sería personal capacitado y evaluado para dar servicio al cliente, personal con actitud de servicio. Aquí aumento de la duración del producto, funcionamiento óptimo y a tiempo del producto. Y aquí mejoramiento de la productividad, disminución de precios de materia prima, negociaciones con proveedores. ¿Ven? Entonces estos son los medios que se han generado de estas causas que vemos aquí. Y también en el tema de los efectos, ahora se transforman en fines. ¿Cuáles van a ser nuestros fines para tener una disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes?
Uno, aumento de las compras hechas por los clientes, mejoramiento de la imagen corporativa de la compañía, fortalecimiento de la competitividad de la empresa frente a la competencia, y esto a su vez incrementar la utilidad, aumento de la participación de mercado, aumento de la motivación de la mano de obra. Entonces aquí es como transformarlo. Esto sí, hay un aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Aquí va a haber una disminución de las quejas y reclamos de los hechos por los clientes. Si decimos aquí, como has dicho, bajo aprovechamiento de las tierras de tal municipio, comunidad o ciudad, si quieren, entonces aquí va a ser alto aprovechamiento de tal municipio, región o zona. Entonces es como darle la vuelta, ¿no? Y repitiendo una vez más, las causas se transforman en medios y los efectos en fines. Y esto de verdad les va a servir para lo que es el siguiente. O sea, la clave es aquí generar un buen problema principal, causas, efectos. Y aquí esto ya es como una transformación. Y después sigue el análisis de alternativas. Para los análisis de alternativas es identificar acciones. Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente al menos una acción que permita lograr el medio. Esto va qué acciones queremos queremos generar, ¿no? Y aquí se puede usar, o sea, estrategias de diseño para los proyectos o sea, filtrar estas alternativas para tener las mejores. Y aquí, como se ven, cambiar métodos de selección y contratación, negociación con proveedores y al final facilidad de implementar, conocimiento de estrategia, o sea, filtrar todas las alternativas que tenemos. Y vamos a verlo. Configurar alternativas del proyecto es examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos. Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. 2. Priorizar las de mayor incidencia. 3. Verificar independencias y agrupaciones complementarias. 4. Definir alternativas con base en las acciones agrupadas. Y 5. Verificar la factibilidad de cada alternativa. Técnica social, financiera, institucional, ambiental. Ya viendo un ejemplo, ¿no? Aquí, identificar los objetivos a excluir porque no son deseables o factibles. Entonces hay que ver igual todas las alternativas o incidencias que se tiene en el proyecto. Identificar diferentes relaciones de medios, fines como posibles estrategias alternativas para el proyecto. Y seleccionar las alternativas que se presenten las mejores estrategias para el proyecto y aplicar los criterios apropiados de calidad para seleccionar la estrategia del proyecto. O sea, ver qué alternativas tenemos y de esas alternativas qué estrategias podemos generar. Por ejemplo, aquí, mejoramiento del camino a Viacha y hay cursos de capacitación en higiene. Y aquí una alternativa, ya estamos agrupando, ¿no? Y la alternativa 1 es mejoramiento del camino a Viacha más el curso de capacitación en higiene. O bien, el curso de capacitación en higiene más la construcción de un centro de salud. Es la construcción, una alternativa 2, construcción de un centro de salud más el curso de capacitación en higiene. No. Entonces, ver el tema de las diferentes relaciones que se tiene respecto a estos y tener las alternativas, ya sea de los conjuntos o las estrategias a generar. Ahora, ¿qué criterios se debe de tomar en cuenta? Uno, que es el costo de implementar estrategia versus beneficio obtenido. El otro, facilitar o la facilidad de implementación, tiempo y esfuerzo. No sé, por ahí tenemos una alternativa, una estrategia que va a durar más del tiempo previsto. También el conocimiento de la estrategia, no podemos decir, vamos a implementar el programa, el SAP o un ERP que ni siquiera conocemos o no está, eh, o todavía no hay, no está aplicado en ninguna empresa de Bolivia. Por ejemplo, hay un ERP que es el ODO, que hay se ha aplicado en distintos países, sobre todo en Estados Unidos, en países de Europa, que es para cualquier tamaño de empresa. Pero aquí no se ve mucho uno porque no hay personal capacitado, no hay el manejo y no hay, o sea, no hay
hay una empresa especialista en eso. Y aquí esto se define sobre todo al ejemplo que estábamos tomando de aquí. Esto disminución de las que se pruebas hechas por este. Entonces, ¿qué alternativas puede tener o estrategias este proyecto? Uno es la capacitación del personal en conocimientos de información, hosting y dominios. Se harán programas de capacitación sobre las nuevas tendencias y tecnologías en estos temas. Es una estrategia. Después de varios filtros que se ha hecho o de las alternativas que se tenía, se ha llegado a estas estrategias. Capacitación del personal en conocimientos de informática. Al otro, elaborar sesiones de cliente misterioso, Mr. Shopping, con el personal de servicio postventa, llamadas hechas desde la empresa donde se actúa como cliente para evaluar la calidad del soporte técnico. Esa es una estrategia que se puede tomar en cuenta. El otro, la implementación de mecanismos de evaluación de soporte prestado al finalizar de la llamada y por correo electrónico enviado al cliente. Es hace referencia a enviar directamente como un feedback, ¿no? Con el cliente, implementar encuestas telefónicas y por email que constan en una pregunta del tipo califica el servicio técnico del 1 al 5, siendo el 1 más bajo y 5 lo más alto. Y eso también tiene algunas plataformas que somos, por ejemplo, el tema de WhatsApp, cuánto calificas esta llamada, cuánto calificas esta app. Entonces son alternativas o estrategias que toman las empresas. El otro es brindar capacitación al personal de soporte técnico, capacitaciones en servicio al cliente. Otro, negociación con proveedores de CM, o sea, de lo que se refiere, adquisición de las y reclamos hechas por los clientes. Digamos, si hablamos de la empresa de Intel, digo, ¿no? Entonces, negociaciones con proveedores de tales de tales servicios para otorgar al cliente instalación rápida y simple. Se negociarán con WordPress y Yola, o sea, esto ya más específico, ¿no? Y la implementación del método SAP será adquisición del libro para entregarlo a los directivos de la compañía. Entonces, siguiendo con el ejemplo, desde todas las alternativas se han generado estas estrategias que va a tener el proyecto. Y por último es lo que se ve la matriz del marco lógico. Y aquí ya se hace son tanto filas, sus componentes son tanto filas como columnas. En las columnas tenemos resumen narrativo del proyecto, indicadores verificables, medios de verificación, supuestos. Y en las filas tenemos fin, propósito, componentes y actividades. Igual vamos a ver cómo es la construcción de la matriz del marco lógico. Vamos a ver primero qué es la matriz del marco lógico. Es un instrumento de gestión de programas y proyectos. Permite fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos. Resume los principales resultados de la preparación de programas y proyectos. Sirve de base para la programación de la ejecución y facilita el seguimiento y la evaluación de resultados e impactos. Entonces aquí, igual como hemos visto, filas, columnas. Y es igual se van a ver cómo es la construcción igual de su propio proyecto en su perfil de grado, ¿no? Vamos a empezar con el tema de las filas. El fin. ¿Qué es el fin? El fin tiene que responder a esta pregunta. ¿A qué objetivo estratégico contribuye el proyecto? Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro objetivo estratégico? Aquí es como un ejemplo. Nuestro fin puede ser contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situaciones vulnerables y abandono familiar, disminuyendo riesgos de desnutrición, enfermedad y desamparo. Otro, no sé, contribuir a la sociedad por medio de, ah, no sé, de las capacitaciones que se tienen que generar en el tema de seguridad ciudadana, en primeros auxilios
o también contribuir a las microempresas por medio de esta plataforma, ya que puede ser de X o tal situación. Entonces, es responder a la pregunta: ¿a qué objetivo estratégico contribuye el proyecto? Siguiendo, ¿qué es el propósito? El propósito debe responder a la pregunta: ¿qué se espera lograr con el proyecto? Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la utilización de los componentes. Aquí también tenemos el ejemplo continuando. Los adultos, el propósito puede ser: los adultos mayores en situación vulnerable y de abandono familiar recibirán o reciben atención integral, permanente e indefinida. No sé si si se tiene un proyecto de creación de un asilo de manera benéfica o solidaria, entonces aquí el propósito es ayudar a los adultos mayores en situación vulnerable, ¿no? También en el tema no sé, crear más unidades educativas, en el tema del apoyo escolar, ayuda académica para el sector primario o el sector educacional de primero al sexto de secundaria. O sea, es responder la pregunta: ¿que se espera lograr con el proyecto? Los componentes responder la pregunta: ¿qué bienes o servicios se quieren producir? Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del proyecto para poder lograr el propósito. Para poder lograr el propósito que tenemos de adultos mayores y ancianos de la mano general, es decir, una atención integral, nuestros componentes va a ser: uno, adultos mayores autovalentes que recibieron alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo efectivo en los hogares. Adultos mayores autovalentes que han sido autosostenibles, no sé, adultos mayores que se pueden movilizar solos, pueden comer solos, o sea, no requieren una atención especializada. Otro, adultos mayores postrados y semipostrados que recibieron alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo efectivo en los hogares. Y el tercero, adultos mayores recibieron alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo efectivo en los hogares, ¿no? O sea, de los diferentes tipos, se puede decir, de los adultos mayores que hay o que pueden haber, tanto autosostenibles, postrados o semipostrados, y solo adultos mayores que pueden recibir estos servicios, sobre todo de alojamiento, alimentación, educación, y que estos van a poder lograr el propósito, que es la atención integral y permanente e indefinida de adultos mayores. Ya, en el tema de las actividades, perdón, aquí es en el tema de las actividades, eh, tiene que responder a la pregunta: ¿cómo se producirán los componentes? Actividades principales que se implican uso de recursos que el ejecutor de llevar a cabo para producir cada componente. Se colocan para cada componente en orden cronológico. Bien, aquí dice que implica para cada componente se debe crear actividades. Por ejemplo, aquí va con el ejemplo de actividades del componente 1. Nuestro componente 1 de adultos mayores actividades se desviaron la alimentación y tal. Y aquí nuestras actividades de ese es asignación de cobertura y presupuesto, selección de adultos mayores, planificación del programa, entrega de beneficios, alojamiento, alimentación, atención de salud, vestuario, recreación, asistencia social, apoyo efectivo. Bien, y supervisión y control, evaluación del programa. Entonces, ¿qué actividades deben generar para tal componente? Y la lógica vertical del proyecto. Si el proyecto está bien diseñado, se puede examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba. Abajo hacia arriba. O sea, vamos a ver, las actividades son necesarias y suficientes para producir cada componente. Para que se produzca o se realice cada componente. Cada componente es necesario
para lograr el propósito. Cada componente es necesario para lograr el propósito que queremos generar. Si se logra el propósito, el proyecto contribuirá al logro del fin. Y el fin es una respuesta a un problema importante en el sector o en la región. Entonces todo está enlazado y si se hace de una buena manera, van a ver cómo esto va a ir directo o por sí solo. Y aquí podemos ver un ejemplo. Digamos que el fin es menor nivel de pobreza. Ah, no, primero empezando nuestro fin es lograr el menor nivel de pobreza. Ya. Nuestro propósito que es nuestro problema principal, que es bajar la tasa de enfermedades en la localidad. Nuestros componentes serían las causas principales, que sería existe educación en higiene, hay atención en localidad, y las actividades serían las secundarias, que es concursos de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos, construcción de un centro de salud, construcción de un sistema de alcantarillado. Como ven, o sea, estas actividades contribuyen a los componentes que son las causas principales, como existe educación en higiene, y estos a su vez logran el propósito, que el propósito es bajar la tasa de enfermedades en tal localidad, y este propósito tiene un fin, que es tener un menor nivel de pobreza. Entonces, ve, todo está relacionado de abajo hacia arriba. Todo tiene por qué. Vamos a continuar con el tema de las columnas. Viendo ya los supuestos, pues, ¿cómo podemos incorporar los riesgos? O sea, siempre hay riesgos en tal proyecto, en tal negocio, y ya, es cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta al proyecto y que esté más allá del control directo de la gerencia del proyecto. No solo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia, y el otro, el supuesto, se expresa como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la jerarquía de objetivos. O sea, explicando de mejor manera, puede haber un sinfín de riesgos, pero también hay que ver estos cuáles razonables son y qué probabilidad tienen de esa ocurrencia. Por ejemplo, puede haber también el tema de, así bien exagerado, puede ser el fin del mundo o puede caer un meteorito, puede haber una gran granizada en el tema de los cultivos. Entonces, ese es un gran riesgo, pero también hay que tener la probabilidad de ocurrencia. También para eso vamos a tener datos históricos o también qué proyecciones que se han hecho en estudios para ver qué riesgos se tienen y los supuestos que vamos a incorporar. Posibles fuentes de riesgos. Pueden ser cambios institucionales, no sé, cambios de ministerios, ya no puede existir un ministerio, se puede cesar ministerios, o también el tema de las campañas, entre otros, ¿no? La crisis económica, o sea, jamás en Bolivia, ya antes de que venga el COVID, se ha visto tal magnitud de la crisis económica que se ha tenido. Entonces, no se ha visto tal situación. Y ahora, o sea, qué riesgos tenemos de seguir, digamos, con esta metodología, no sé, con este gobierno, puede ser la inestabilidad política también que se tiene, ya como hemos visto, nuestra relación con varios países no es del todo buena. Los problemas presupuestales que no, por ejemplo, en el tema de la investigación y planificación para generar nuevos productos, tal vez nuevas medicinas. No hay una inversión de la empresa para hacer ese tipo de estudios, tampoco del gobierno para el tema de educación. Entonces, eso también es el tema de problemas presupuestales, eventos de la naturaleza, como dijimos, el cambio climático, la degradación del suelo para el tema de los cultivos. También pueden ser proveedores desconocidos. Hoy en día también se tiene muchas importaciones de las empresas chinas, pero o sea,
igual hay conflictos, o sea, o me entregas, primero me entregas el dinero y yo después te envío tal cosa. Y, o sea, es un riesgo muy grande pagar tal cantidad o una suma grande y que no llegue nunca la mercancía. Entonces ahí es un gran riesgo y es un proveedor desconocido. Entonces hay que tener igual una gran información de qué tipo de proveedor es con el que estamos trabajando o queremos trabajar. Conflictos internacionales, igual puede ver igual el tema de la cierre de fronteras que nos puede limitar, ¿no? Al tema de las exportaciones, importaciones y nuevos métodos, equipos o tecnología, que es en el tema sobre todo, digamos, nuevas máquinas que se desarrollaron o se están desarrollando, pero que no llegaron aquí. También el tema de los autos eléctricos, o sea, ya hay en Bolivia, pero el tema de los componentes es muy complicado. Por ejemplo, las baterías de litio aún no se hacen en una gran cantidad o como se espera de una gran calidad a nivel nacional, entonces hay que importar las cajas también, entonces las cajas para exportar a Estados Unidos se requieren muchos requisitos, entonces por eso algunas empresas o productores se desaniman porque no tienen la disciplina suficiente para cumplir los requisitos o, o simplemente el apoyo del gobierno, ¿no? O de los ministerios. Bien, ahora vamos a ver el tema de los supuestos. El tema, bueno, continuando con los temas de los supuestos, se debe generar cada supuesto para cada fila. El supuesto para el fin, propósito, componentes, actividades, ¿no? Entonces, los supuestos se presentan condiciones necesarias para el logro de los objetivos. Y vamos a ver aquí. Las actividades va a generar supuestos y estos supuestos va a ir a los componentes. Los supuestos tienen que ser acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto. Y esto, o sea, aquí hay un ejemplo. La población asiste a los cursos de capacitación en higiene. O sea, si hay el tema de, continuando con el ejemplo anterior, si hay el tema de la capacitación en higiene, entonces un supuesto es que todos o una gran mayoría de la población asista, ¿no? Para el tema de las actividades. em, y continuando ya con los componentes. En los componentes igual, los supuestos deben ser acontecimientos condicionales o decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el propósito. Y aquí continúa con el ejemplo. La población aplica lo aprendido sobre higiene en sus actividades diarias. Entonces, viendo el supuesto de que un componente puede ser, como visto anteriormente, de los adultos mayores, ¿no? Y el tema de la seguridad de higiene, de la capacitación de higiene, si en una actividad hay esa tal capacitación, y si suponemos que toda la población o la mayoría va a asistir a esa capacitación, entonces en el tema de los componentes vamos a suponer que eso lo que aprendieron se va a aplicar en el propósito. El propósito, los supuestos tienen que ser acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para el proyecto que contribuya significativamente al logro del fin. Entonces, continúo con el ejemplo. La población concurre regularmente a atenderse en el centro de salud. ¿Ve? Entonces, si vemos en la actividad, ya tenemos la capacitación en la seguridad o higiene, ¿verdad? Entonces, el supuesto es que todos vayan. En el tema de los componentes es que todos lo apliquen o lo lleven a sus casas ya lo aprendido. Y en el propósito ya la población eh, tiene o concurre regularmente a atenderse en los centros de salud con el tema de esas capacitaciones. Y por último, en el fin, que también tiene que tener un supuesto,
tienen que ser acontecimientos, condiciones o decisiones importantes para la sustentabilidad de los beneficios generados por el proyecto. Continuando con ejemplo, la población enseña los hábitos de higiene aprendidos a sus hijos o hijas. Como hemos dicho aquí, la actividad puede ser tal capacitación de higiene o salud de seguridad, um, en el tema de salud. Los supuestos es que la población vaya, la mayor cantidad vaya. En tema de componentes, los supuestos es que estos se apliquen en sus casas. En el tema de los propósitos, como ya hemos visto, que es regularmente vayan a estas capacitaciones o a los centros de salud. Y en el tema del fin, que ya lo aprendido eh, enseñen tanto a sus hijos, o puede ser a los estudiantes, pero que sea de importancia a la sostenibilidad de los beneficios generados por el proyecto. ¿Ok? Y bueno, eh, teniendo un diagrama para el análisis de supuestos, porque esto igual, o sea, como ven, es de abajo hacia arriba. Entonces podemos preguntarnos, ¿el riesgo es externo al proyecto? Sí, no. Si es no, entonces no incluir. Y si vamos por esta ramita que es el sí, entonces nos preguntamos, ¿el riesgo es importante? Si es sí, vamos a la ramita de preguntarnos probabilidad de ocurrencia. Y si es no, un poco probable, entonces no incluir. Si vamos al tema del sí, igual, si la probabilidad de ocurrencia es probable, entonces ya es un supuesto. Y si es muy probable, entonces nos preguntamos, ¿se puede rediseñar el proyecto? Si es sí, rediseñar, y si es no, supuesto fatal. O sea, no llegamos a ningún supuesto. Entonces, esto es igual a unas cuantas preguntitas que se pueden hacer para generar el tema de los supuestos a cada una de las filas, tanto fin, propósito, componentes y actividades. ¿Ok? Y algunas consideraciones respecto a los supuestos es uno, si la ocurrencia de un supuesto se critica para el logro de los objetivos, no hay cómo evitar el riesgo y la probabilidad de que ocurra es alta. El equipo debería considerar abandonar el programa. El otro, durante la ejecución, el equipo del programa deberá estar pendiente de los supuestos para influir todo lo posible para que se cumplan. Y tercero, los supuestos tienen la virtud de obligar a quienes formulan el programa a explicar los riesgos y a quienes lo ejecutan a estar pendientes de ellos. Entonces, son algunas consideraciones que se toman para el tema de análisis de los supuestos, y esto es igual de gran importancia, ¿sabe? Porque con todo ello ya podemos hacer todo lo demás, ¿no? El estudio de mercado, localización, em, no sé, el, el mayor desafío es empezar, y es empezar con este sistema del marco lógico. Igual lo van a ver que es en el perfil del proyecto. Y por último, esto es como un resumen general de todo lo que hemos visto en el sistema del marco lógico. En fin, el resumen narrativo del proyecto es describir la razón por la que es importante el desarrollo del proyecto. En indicadores, mide los resultados que el proyecto logrará una vez puesto en marcha. Medios de verificación son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar que se lograron los objetivos. Supuestos. Indica las condiciones para la sostenibilidad de los beneficios generados por el proyecto. Aquí ya tienen como una guía, cómo pueden plantearlo, el fin, o sea, cada fila con cada columna. En propósito. Este es el resultado esperado al final del periodo de ejecución del proyecto. Corresponde al objetivo general. Indicador describe el efecto logrado al final del proyecto como medio de verificación, fuentes de información para verificar el estado en el que se encuentra el proyecto. En el tema de supuestos, indica las condiciones o riesgos que impidan al proyecto cumplir su fin. En el tema en la fila de componentes,
son los resultados específicos esperados y contribuyen a alcanzar el propósito del proyecto, que corresponde a los objetivos específicos. En indicadores, cada uno tiene que especificar cantidad, calidad, tiempo que deberán ser realizados para cada componente. Medios de verificación, fuentes de información para verificar que los componentes que han sido planteados hayan sido realizados. Y en supuestos indica las condiciones o riesgos que tienen que ocurrir para que los componentes logren el propósito. Por último, la fila de actividades son las tareas a llevar a cabo para desarrollar cada uno de los componentes. Se necesita tener actividades o bien tareas para realizar estos objetivos específicos, y estos objetivos específicos son como un desglose del objetivo general, y el objetivo general está enfocado a este fin que queremos lograr, ¿no? Entonces siempre es como un análisis de abajo hacia arriba. Los indicadores. Describe el efecto logrado de cada una de las tareas realizadas. Los medios de verificación, fuentes de información para verificar que las tareas han sido planteadas hayan sido cumplidas. Esto se puede verificar, por ejemplo, con un diagrama de Gantt, hasta qué fecha hemos tenido y si se ha cumplido, ¿no? En supuestos, indica las condiciones o riesgos que tienen que ocurrir para que las actividades completen el componente. Y como se ha visto. Y bien, aquí hemos terminado, que es el sistema del marco lógico, y que vamos a ver si un ejemplo aplicativo la próxima clase, que es este viernes. Y mil disculpas, chicos, por publicarlo recién. Y bueno, cualquier cosa, duda o consulta, igual me dicen nomás, me escriben nomás, o ya estaremos preguntando el viernes. Entonces, gracias por su atención. Entonces, hasta aquí.